Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy es una de esas historias increíbles, donde la verdad supera la ficción. Es una historia de traición, secretos, amor inesperado. Y un giro que nadie podría haber imaginado. Así que siéntense, porque esta historia los llevará por una montaña rusa emocional. Mi esposo había estado actuando muy extraño durante algunos meses. Era demasiado protector con su teléfono y constantemente mentía sobre dónde estaba. Naturalmente, empecé a sospechar que tenía una aventura. Una noche en particular, me dijo que iba a la casa de su mejor amigo. Aunque yo sabía que su mejor amigo estaba fuera del país. Fue entonces cuando decidí seguir su ubicación. Y me llevó a un bar. Entré, preparándome para lo peor. Después de mirar a mi alrededor, lo vi sentado al fondo del lugar. Con una mujer, compartiendo una cerveza y riendo. Mi corazón se hundió. Los observé con un dolor profundo en el pecho. Mientras los miraba, mi esposo giró la cabeza en mi dirección. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza y me agaché detrás de la mesa más cercana. Entonces me di cuenta, con alivio, de que no me estaba mirando a mí. Solo estaba llamando a la camarera para pedir otra cerveza. Cuando volvió a mirar a la mujer. Su supuesta amante. Salí rápidamente del bar, conteniendo las lágrimas. Cuando llegué a casa, me metí en la cama y lloré hasta quedarme dormida. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché la puerta abrirse. Entró tambaleándose en el dormitorio y se tiró en la cama. Notó que me había despertado, se disculpó y me dio un beso en la frente. Le pregunté cómo había estado en casa de su amigo. Me dijo que genial, que se habían divertido mucho. Sonaba alegre, demasiado alegre. Me preguntó si tenía hambre o si necesitaba algo. Le dije que no, y que iba a volver a dormir. ¿Cómo podía actuar tan dulce y amable? Después de mentirme y reunirse con otra mujer. No pude dormir en toda la noche. La imagen de esa mujer riendo con él no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Qué tenía ella que yo no tuviera? Sí, era hermosa, pero era la forma en que él la miraba. Jamás me había mirado así. Y luego volvió a casa, me mintió a la cara y actuó como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me desperté con un desayuno en la cama. 2 huevos fritos, un poco de tocino, y una tostada con jarabe de chocolate que decía: «Feliz aniversario, mi amor». Pero él no estaba por ningún lado. Mientras me cepillaba los dientes, entró al baño, me besó la mejilla y dijo: «Buenos días». Me aparté. Me preguntó qué pasaba. Y fue entonces cuando se lo dije. Sabía que me estaba engañando. Pareció sorprendido y confundido. Preguntó de qué estaba hablando. Así que le conté todo. Que sabía que no había ido a casa de su amigo. Que había rastreado su ubicación. Y que lo había visto reunirse con una mujer en el bar. Se quedó callado por un momento, y luego sonrió. Y de repente, empezó a reírse. Se reía tanto que apenas podía respirar. Lo empujé y salí furiosa del baño. Él me siguió, aún riendo, y dijo: «Cariño, siéntate. Déjame explicarte». No quería escucharlo. Pero me rogó que le diera solo 30 segundos. Me recordó aquella noche en el restaurante italiano. Cuando tomó 4 copas y empezó a hablar de su pasado. Mencionó a su hermana perdida. Y entonces, todo empezó a encajar. Dijo que la mujer del bar era su hermana. Jill. Habían sido separados cuando eran niños, porque su madre no podía mantener a ambos. Ella se quedó con él y entregó a Jill a su hermana, que vivía al otro lado del país. Con los años, perdieron el contacto. Y cuando la tía de Jill, la mujer que la crió, falleció.
Jill no pudo encontrar a su verdadera familia durante mucho tiempo. Finalmente, encontró el perfil de mi esposo en Facebook gracias a los registros familiares del Estado. Empezaron a enviarse mensajes y, por fin, decidieron reunirse. En ese bar. Todo tenía sentido, pero aún no lo creía del todo. Le pregunté por qué me había mentido. Dijo que no quería contarme nada por si la reunión salía mal. No quería presentármela hasta estar seguro. Le dije que de todas formas podría haber sido honesto. Se disculpó y prometió no mentirme nunca más. Aún con dudas, le pedí ver los mensajes. Me los mostró, efectivamente, ella afirmaba ser su hermana y quería reencontrarse. Le pregunté cómo sabía con certeza que era su hermana. Dijo que había visto su apellido en su licencia de conducir. Todo coincidía, pero aún así quise conocerla yo misma. Él aceptó y organizó una reunión esa noche. Después de nuestra cena de aniversario. Fuimos a un masaje de pareja esa tarde. El viaje en coche fue tenso. No podía dejar de pensar en todo. Él intentó hablar de cosas triviales. Y yo respondía con esfuerzo. Después del masaje, volvimos a casa para arreglarnos. Él parecía feliz, más ligero. Yo, en cambio, estaba llena de ansiedad. Me puse un vestido largo color vino tinto. Fuimos al restaurante donde él me había hablado de su hermana por primera vez. Mi corazón volvió a hundirse. Durante la cena, su teléfono sonó, era Jill. Dijo que le preguntaba dónde estábamos. Y él respondió que iríamos al bar en cuanto termináramos. Le pregunté si sabía que yo iría. Dijo que no. Eso me enojó. ¿Por qué no le había dicho que yo también estaría allí? Le pedí que pidiera la cuenta para irnos. Nuestro aniversario ya estaba arruinado. Cuando llegamos al bar, encontramos a Jill sentada en la barra, hablando con el camarero. Pareció sorprendida al verme. Mi esposo nos presentó. Jill, esta es mi esposa. Ella sonrió cálidamente. Sus ojos verdes y su cabello castaño la hacían ver deslumbrante. Dijo que era un placer conocerme. Y nos sentamos los tres a tomar algo. Era dulce, amable, encantadora. Y me sentí culpable por haber pensado cosas tan horribles de ella. Me contó que era enfermera y que planeaba mudarse a nuestra ciudad pronto. Preguntó si podía quedarse con nosotros un tiempo. Después de todo lo que había hecho pasar a mi esposo, acepté. Él estaba encantado, sus dos mujeres favoritas bajo el mismo techo. Jill se mudó unas semanas después. Nos hicimos amigas enseguida. Salíamos de compras, probábamos nuevos restaurantes, nos hacíamos las uñas. Nos volvimos inseparables. Con el paso de los meses, empecé a pasar menos tiempo con mi esposo, y más con Jill. Amaba su risa, su energía, su calidez. Ella me hacía sentir viva otra vez. Empecé a limpiar más, cocinar más, y sonreír más. Una noche, mientras estaba acostada al lado de mi esposo, no podía dejar de pensar en ella. Pensaba en su sonrisa, su toque, su presencia. Y luego imaginaba qué pasaría si estuviéramos juntas. Esos pensamientos me perseguían cada noche. Hasta que un día, no pude más. Después de otro día de compras, nos sentamos en un restaurante. La miré a los ojos y le pregunté, ¿te gusto? Ella se rió y dijo, claro que me gustas. Pero aclaré, no, me refiero a si te gusto más allá de la amistad. Guardó silencio. Luego levantó suavemente mi barbilla. Y me besó. Eso responde tu pregunta, susurró. Mi corazón se aceleró. En ese momento, todas las fantasías que había imaginado se hicieron realidad. Nunca le había contado a mi esposo que era bisexual. Y ahora, me estaba enamorando de su hermana.
Decidimos mantenerlo en secreto. Pasaron los meses. Mientras mi esposo trabajaba, Jill y yo vivíamos como amantes. En la habitación, en la cocina, incluso en el ático. Veíamos películas, nos abrazábamos. Y construimos un mundo solo nuestro. Pero un día, todo se derrumbó. Estábamos en la sala. Cuando la puerta principal se abrió de repente. Era mi esposo. Llegó temprano. Se quedó paralizado. Nosotras también. Su maletín cayó al suelo. Preguntó qué estaba pasando. Ninguna pudo hablar. Empezó a llorar. Y cuando intenté consolarlo, me apartó. Gritó. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego se volvió hacia Jill, acusándola de traición, diciéndole que debía haberse quedado en el pasado. Intervine, diciéndole que no le hablara así. Su tristeza se transformó en furia. Ahora dirigida hacia mí. Me llamó ingrata, repugnante. Dijo que le daba asco. Que había destruido todo lo que teníamos. Pero yo estaba enamorada. Verdaderamente enamorada. Al día siguiente, me entregó los papeles del divorcio. Se los mostré a Jill y reí. Ella también se rió. Durante la audiencia de divorcio, mi esposo parecía una sombra de lo que fue. Descuidado, sin dormir, derrotado. Sentí lástima por un momento. Pero Jill me mantuvo fuerte. Unos meses después, Jill y yo nos mudamos juntas oficialmente. Consiguió un excelente trabajo como enfermera. Y vivimos felices. Sin escondernos, sin mentiras. Sin culpa. Por primera vez en mucho tiempo. Era libre.